En esta tarde quisiera que buscáramos nuestras Biblias y busquemos el libro de Primera de Reyes 22, 6 al 14. Vamos a leer esta lectura como base al mensaje de esta tarde, el cual hemos titulado Compartiendo el Tesoro. Vamos a buscar en nuestras Biblias, agradecido por su debida atención. Vamos a leer todos. Primera de Reyes 6, capítulo 22, versos 6 al 14. Muy bien. Entonces el rey de Israel juntó los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Miqueas, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y díjole: trae presto a Miqueas, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Canana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los hilos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, que Jehová la dará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas hablóle diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una boca anuncian al rey bien. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia bien. Y Miqueas respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Aquí, hermanos, gracias por seguir esta lectura. Primeramente, ya conocemos esta historia verídica, por supuesto, en donde habla acerca de Miqueas y los falsos profetas. Vemos aquí un ejemplo de gran compromiso por parte de Miqueas. Vemos al final como en el verso 14 dice: Miqueas respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Una reafirmación de que no importaba lo que los otros falsos profetas habían dicho al rey de que le iba a ir bien, mas Miqueas reafirmó y enfatizó en que él diría lo que Dios iba a deponer en su boca. Vemos que solamente estaba presto a anunciar la palabra de Dios, no su propia palabra, no para complacer a otras personas. Esto es lo que realmente constituye un verdadero testimonio para el Señor. Nosotros hoy, como testigos de Él, también debemos hablar nada más y nada menos que lo que el Señor quiera que hablemos. En esta lectura vemos también cómo Miqueas tuvo el coraje y la integridad de oponerse a la opinión popular. Muchas veces
No puede suceder que vamos en contra de la marea, vamos en contra de la gente, vamos en contra de lo que popularmente la gente acepta. Y esto le sucedió a Miqueas. Iba en contra de los falsos profetas de su época. Así también nosotros debemos hacer lo mismo. Muchos hoy también ya conocemos que enseñan doctrinas y mensajes falsos, que para la gente son buenos, parecen como si fuera una historia de amor, una novela, algo tan perfecto, pero que al final tiene un trasfondo negativo. Es importante que sepamos descubrir que muchas veces estas falsas doctrinas se basan en costumbres, se basan no en la verdadera doctrina pura y verdadera que encontramos en la palabra de Dios, sino en lo que la gente y lo que líderes, hombres con su sabiduría, han querido manejar como supuesta verdad. Pero le digo algo, hermanos, como lo dijo Miqueas, ¿qué debemos hacer nosotros o decirnos a nosotros mismos? Lo que el Señor me ha dicho, eso hablaré. En el verso 15, vamos a seguir la lectura, encontramos a Miqueas viniendo al rey de Israel. Seguimos leyendo, dice el verso 15: vino pues al rey, y el rey le dijo: Miqueas, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o lo dejaremos? Y él le respondió: sube, que serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Adivinen qué sucedió. El rey no podía creer que estaba apoyando al resto de los profetas. Entonces, tres cosas podían estar sucediendo a este punto. La respuesta de Miqueas al rey era un poco confusa, tal vez, para nosotros, sabiendo que él tenía ese compromiso de anunciar lo que el Señor quería que él anunciase. Tal vez estaba siendo un poco burlón, tal vez siguiéndole la corriente al resto de los profetas, o tal vez estaba intimidado por el rey, puede ser. De cualquier forma, le dijo al rey lo que realmente pasaría. Al final él no lo podía creer. Seguimos en el verso 16. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Todavía no podía creerlo. Entonces, el verso 17, entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tenían pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Achab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de la otra manera. Y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: inducirlo has y aún saldrás con ello, sal pues y hazlo así. Dice el verso 23: y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Aquí, hermanos, vemos que Miqueas al final de este relato fue a prisión porque testificaba acerca del Señor e iba en contra de lo que el rey de Israel quería hacer.
dice que el rey de Israel no estaba a favor de lo que decía Miqueas. ¿Por qué? Porque Miqueas demostró esa fidelidad y, sobre todo, tocando el tema central de hoy, compartió ese tesoro. Llevó y compartió el mensaje del Señor al rey. Como resultado de la desobediencia, conocemos, no lo vamos a leer, el verso 24 al 38, nos dice que Achab, rey de Israel, fue asesinado en la batalla de Ramot Gilead y fue llevado a Samaria, donde fue enterrado. ¿Y esto por qué sucedió, hermanos? Porque al final escuchó a los falsos profetas de que todo iba a salir bien. Sin embargo, vemos entonces que en todo momento Miqueas demostró ese compromiso. Conocemos entonces que debido a los falsos profetas tuvo un final no muy grato el rey de Israel, Achab, y le da una pregunta a este punto: ¿qué mensaje nos exhorta esta historia? Podemos resumirlo en algunos puntos. Por ejemplo, el primero, yo diría que no tenemos nada que hacer, absolutamente nada que hacer con las falsas doctrinas. Mezclarnos, compartir, escuchar falsas tradiciones, falsas doctrinas de hombres. Pueden parecer hermosas, cautivantes, incluyendo la música. La música puede ser también una manera, un instrumento, un medio de llegar y confundir a las personas. Nos enseña también este relato que la popularidad o lo que la gente acepta en general es igual a tener un compromiso con el mundo. Por tanto, debemos tener mucho cuidado a la hora de reunirnos con nuestras amistades, a la hora de conversar, a la hora de explorar incluso algún tipo de reunión en especial donde nos hayan invitado. Es muy importante tener esa advertencia, esa precaución. Incluso en el mundo de las ventas, mercadeo, encontramos muchas metodologías que utilizan muchas organizaciones con doctrinas de hombres, en donde han adaptado esas mismas técnicas a empresas, o viceversa, de estas empresas el mercadeo, o poder llegar a un servicio o a un mercado en especial. Estas organizaciones han adquirido estas metodologías, son cautivantes y, por supuesto, así como la tecnología se puede utilizar para el bien, pero también para el mal. Entonces está en nosotros utilizar todo para gloria y honra de Dios, no para apoyar una doctrina falsa o para dejarnos llevar por corrientes de hombres, sino para fortalecer ese conocimiento que ya hemos adquirido. También entendemos que Miqueas compartía los tesoros preciosos de la palabra de Dios, y que aquellos eran encontrados en forma de exhortación o de advertencia, y que para nada eran para destruir, sino para bendecir. Esto es algo muy importante. Sin duda, nosotros hoy conocemos que es un tesoro. Un tesoro es algo muy querido, algo muy preciado, ¿verdad? Es algo que guardamos, que cuidamos, no importa el tiempo. Incluso para el pueblo hebreo, por ejemplo, un tesoro era aquello que necesitaban, algo que era importante para sobrevivir. Por ejemplo, en los tiempos ellos colectaban
tesoros, pero estos tesoros, como les digo, eran más considerados importantes por la necesidad de sobrevivir. Y para ellos el trigo, la cebada, el aceite, la miel eran considerados tesoros. Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 41 verso 8. Nos dice: mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceite y miel. Y dejólos y no los mató entre sus hermanos. Vemos aquí entonces que para ellos los tesoros no eran lo que para nosotros hoy es un carro, una computadora, un logro, un tesoro, pero para ellos lo importante para sobrevivir era considerado un tesoro, era una bendición de parte de Dios. Pero le digo algo, hermano, también, el mayor de todos los tesoros, adivinen qué, el Señor mismo. Ese es para nosotros y debe ser considerado por nosotros el mayor de todos los tesoros. Dice en Isaías 33, 5 al 6: será ensalzado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión del juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la fuerza de salvación. El temor de Jehová será ¿qué? Su tesoro. Conocer a Cristo y obtener la salvación es también un tremendo tesoro. Es algo que debemos cuidar. El apóstol Pablo también testificó sobre esto en la epístola a los Efesios. Leamos en Efesios 3, versos 7 al 8. Del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Riquezas, tesoros, es lo que encontramos en la palabra de Dios. Debemos entonces, como nos dice la palabra de Dios, debemos buscar la palabra de Dios y atesorarla, cuidarla, como si fuera algo, como si estuviéramos cavando en una mina, ¿verdad? Nos lo dice en Proverbios 2, 1 al 5: hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El Señor tiene tesoros invaluables y uno de ellos es su gente, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno de los tesoros invaluables que tiene el Señor. Pero también nosotros nos podemos considerar parte de ese tesoro, porque somos importantes para Dios. Jesús también nos enseña que debemos mirar en los tesoros que hay en el cielo. Nos dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagamos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Lo dice Mateo 6, 19 y 20. Ahora,
luego que hemos hablado sobre compartir compartir ese tesoro, sabemos que es un tesoro, hemos hablado y hemos estado claros en lo que es un tesoro para los hebreos, según la palabra de Dios, porque lo tenemos que cultivar, pero ¿ese tesoro debe quedar en nosotros? No. Y aprendemos lo que los discípulos hacían por enseñanza del maestro. Ellos no tenían que quedarse con ese tesoro. Hoy estudiamos acerca de dar tiempo, esfuerzo, servicio, pero también el predicar la palabra es parte de ese compromiso que debemos tener todos nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesús. Nos dice Mateo 10, versos 7 al 8. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué más dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Es interesante cómo la palabra de Dios es perfecta, cómo cada fase de nuestra vida, cuando estamos apenas conociendo a Dios, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo de Dios, nos santificamos, nos apartamos para ser ese medio, ese instrumento para Él, como vemos, como nos enseña la palabra de Dios que sus discípulos, en este caso los discípulos de Jesús, como tenían presente esa misión de compartir esos tesoros. Entonces estaban acostumbrados ya a compartir las maravillas, los tesoros del reino venidero, a la vez que se fortalecían, porque si no oraban, si no se preparaban, nunca van a poder lograr el objetivo de curar a otras personas, de orar, de sacar fuera demonios, de todas esas responsabilidades que Jesús, el Maestro, le había encomendado a ellos. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Que para llegar a ese nivel tenemos que entender que la vida de ellos estaba llena de amor, estaba llena del poder de Dios. Y hoy en día también nosotros debemos cultivar ese amor, primero entre nosotros y Dios, y luego ese amor entre nosotros y los demás, nuestros seres queridos más cercanos, ¿por qué no? Pero también con la misma importancia, el mismo grado de responsabilidad, cultivar ese amor con los demás, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con las personas a quienes conocemos. Pero de una manera sabia también debemos tener un orden, y tenemos que como hizo Miqueas, seguir la voluntad de Dios, no la voluntad de Él. A veces pecamos de querer entregarlo todo de una sola vez. ¿No les ha sucedido eso, hermanos? Que a veces queremos predicar o queremos dar a conocer la doctrina, y a veces las personas quedan como medio perdidas, medio en duda, como que ¿por qué me quiere decir todo esto de una sola vez? O sea, a veces debemos ser prudentes, como también hoy conocimos que cuando uno da, lo debe hacer según la voluntad de Dios, no según nuestra voluntad. Nos dice Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuellen con sus pies y vuelvan y os despedazan. ¿Por qué? Porque debe haber un orden en todas las cosas. En Proverbios 26:4 nos dice: nunca respondas al necio en conformidad a su necedad, para que no seáis tú también como él. Significa entonces que no debemos caer en esa rivalidad, en esa contienda, no caer en el juicio o en la acción de los necios, sino hacerlo según la voluntad de Dios. De esa manera compartiremos los tesoros como el Señor espera de nosotros. Y dice en Eclesiastés 3:7, parte final, dice: tiempo de callar y tiempo de hablar. Muy importante. Debemos recordar, hermanos, que los tesoros de Dios que compartimos al final no nos pertenecen. En otras palabras, si damos una opinión personal, es nuestra opinión personal. Y a la hora de compartir el tesoro del Señor, es la voluntad del Señor, es la palabra de Dios la que debe prevalecer. Y sobre todo nos vamos a dar cuenta si es o no un tesoro de Dios, si es la palabra de Dios, porque el objetivo de la palabra de Dios es que todos seamos confortados, que todos seamos estemos llenos de amor y busquemos la unidad, que todos podamos conocer, como dice la palabra de Dios, esos misterios de Dios, del Padre y de Cristo. Y nos dice también la palabra: en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Es algo que es muy profundo, no quisiera alargarme tanto, pero concluyendo, hermanos, tal vez la mejor manera de compartir los tesoros del Señor es de presentar estos tesoros para que todos lo vean, que todos se den cuenta de estos tesoros, pero no forzadamente. Que hayan dos factores o puntos muy importantes a la hora de compartir los tesoros de Dios: misericordia y verdad. Como dice en Proverbios 3:3-4, misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. ¿Y por qué misericordia y verdad son dos puntos claves a la hora de compartir el tesoro de Dios? Porque ambas se complementan. Si la verdad sin misericordia, por ejemplo, condena a una persona, hacemos juicio de esa persona. Y la misericordia sin verdad no guiará a una persona al arrepentimiento genuino. Entonces, hermanos, si atamos ese tesoro a nuestro cuello, esa verdad, esa misericordia, ellas se manifestarán ante los demás. Y por sí mismas, nuestros actos, nuestro buen testimonio hablará. Y si tenemos la dicha de recibir dones de todas clases para elevar ese nivel de trabajo o de responsabilidad en la obra del Señor, que así sea.
Voy a despedirme, hermano, con la cita de 2 Corintios 4:7, la cual dice así: tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pasa a vosotros, hermanos, que tengamos un feliz día.